Jerusalén dejó de parecer una ciudad por unos minutos. El cielo se volvió negro. El sol desapareció. Y una gigantesca pared de arena avanzó sobre la ciudad tan rápido que miles de personas quedaron atrapadas sin entender lo que estaba ocurriendo. No parecía una tormenta normal. Parecía algo salido de una advertencia antigua. Las calles quedaron cubiertas por oscuridad en pleno día. El aire se volvió imposible de respirar. Y mientras las imágenes comenzaban a recorrer el mundo, una palabra empezó a repetirse entre quienes vivieron el momento: apocalíptico. Porque Jerusalén ya ha visto guerras, terremotos y tormentas, pero esto se sintió diferente. En este estudio vamos a analizar qué ocurrió realmente sobre los cielos de Jerusalén, por qué este evento está inquietando a tantas personas, y qué podría significar esta extraña señal sobre la ciudad más profética del mundo. Quédate hasta el final, porque lo más perturbador no fue la tormenta, sino lo que ocurrió justo después. Si este estudio te interesa, dale like, suscríbete y comenta: Señor, ten misericordia. Las calles de la ciudad vieja, normalmente llenas de peregrinos, turistas y residentes moviéndose entre los puestos del mercado y los muros de piedra centenaria, se vaciaron en cuestión de minutos. Los vendedores que no alcanzaron a guardar sus tiendas las vieron arrancadas de los soportes y lanzadas por el aire como si fueran papel. Los letreros metálicos se torcieron bajo la presión del viento con un sonido parecido al de una explosión. El polvo entró por cada resquicio, llenó los pasillos subterráneos que corren por debajo de la ciudad vieja, se metió en restaurantes, en iglesias, en tiendas con las persianas a medio bajar. Quienes estaban afuera cubrían sus rostros con lo que tenían a mano, cualquier tela, cualquier prenda de ropa. Respirar era difícil. Ver era casi imposible. Y luego llegó el relámpago. No el tipo de relámpago que acompaña a las tormentas de lluvia. Esas líneas blancas que cruzan el cielo en un instante y dejan una imagen en la retina antes de desaparecer. Estos eran rayos masivos que rasgaban el cielo negro por encima del monte del templo, iluminando la ciudad por fracciones de segundo en destellos de luz blanca y fría que revelaban de golpe toda la escena. Las multitudes aterradas, el polvo en remolino, los escombros girando en el aire, los muros milenarios que permanecían firmes como si hubieran visto todo esto antes y supieran que también esto pasaría. Un destello, oscuridad total. Otro destello, oscuridad de nuevo. La ciudad aparecía y desaparecía como si alguien estuviera encendiendo y apagando la luz de una habitación gigantesca. Cerca de la puerta de Damasco, un testigo describió la escena con palabras que circularon ampliamente en los días siguientes. Se sentía como si la ciudad estuviera siendo enterrada viva. No era solo la arena, era la combinación de todo. La oscuridad absoluta en pleno día, el ruido del viento que se colaba entre las calles estrechas como si estuviera buscando algo, el polvo que tenía un sabor y un olor distintos a los de la arena ordinaria del desierto. Era como si la tormenta tuviera densidad moral además de densidad física, como si no solo oscureciera el cielo sino también algo más difícil de nombrar. Los servicios de emergencia intentaron moverse por las calles mientras la visibilidad seguía cayendo. Los faros de los vehículos brillaban con la misma intensidad que brasas moribundas a través de la cortina de polvo. Las familias se apretujaban contra los muros de piedra que habían sobrevivido a cruzadas, a conquistas y a siglos de historia, buscando el refugio que esa misma piedra antigua ofrece cuando todo lo demás falla. Los meteorólogos ofrecieron más tarde sus explicaciones habituales: vientos del desierto combinados con presión atmosférica inestable sobre las colinas que rodean Jerusalén. Las condiciones que produjeron la tormenta eran extremas, pero no inexplicables desde el punto de vista meteorológico. Y sin embargo, los residentes que la vivieron insistían en que no era como ninguna otra que recordaran. No solo por su intensidad, sino por algo que es más difícil de medir: el peso de la atmósfera, la sensación de que la oscuridad que cubrió la ciudad no era simplemente la ausencia de luz solar, sino la presencia de algo diferente. Joel 2:2 describe un día de oscuridad y tinieblas, un día de nubes y densas sombras. A lo largo de las escrituras, la oscuridad aparece repetidamente antes de momentos de advertencia, de juicio y de agitación. En una ciudad que ya lleva sobre sus piedras el peso de siglos de profecía y de conflicto, esas palabras antiguas de repente se sintieron perturbadoramente cercanas. Pero cuando la tormenta comenzó a ceder y la oscuridad se alivió lo suficiente para que las personas salieran de donde se habían refugiado, algo nuevo estaba esperándolas en el cielo. Miles de personas en toda Jerusalén se detuvieron en el mismo instante.
Por encima del Monte de los Olivos, las nubes oscuras que seguían suspendidas sobre la ciudad habían comenzado a agruparse en una forma que muchos testigos dijeron que parecía la figura de Jesús inclinando la cabeza sobre la ciudad santa. Al principio, solo algunas personas lo notaron. Luego más voces comenzaron a señalar hacia arriba. En cuestión de minutos, multitudes llenaban las calles cercanas a la ciudad vieja, mirando en silencio hacia el cielo mientras los teléfonos grababan desde todos los ángulos posibles. La figura no era perfectamente nítida, pero permaneció lo suficiente como para dejar a las personas sacudidas emocionalmente. Algunos testigos describieron ver el contorno de un rostro, de hombros y de una cabeza mirando hacia abajo en dirección a Jerusalén. Otros dijeron que la forma parecía casi inmóvil, suspendida sobre la ciudad en un silencio que contrastaba radicalmente con el caos que había llenado las mismas calles apenas horas antes. Una mujer cerca del muro occidental comenzó a llorar mientras susurraba. Se siente como si estuviera mirándola a ella. Los videos se propagaron por las redes sociales casi al instante. Millones de personas reproducían las grabaciones fotograma a fotograma, debatiendo si la imagen era real o simplemente el resultado de la tendencia del cerebro humano a buscar patrones familiares en las nubes. Los científicos señalaron el fenómeno conocido como paridolia, la tendencia psicológica de las personas a reconocer rostros y formas en estímulos visuales aleatorios. Los meteorólogos sugirieron que una densidad de nubes inusual y condiciones de iluminación específicas podrían haber intensificado la ilusión. Pero lo que hizo el momento todavía más inquietante fue que esta no era la primera vez que figuras extrañas habían sido reportadas sobre Jerusalén. A lo largo de los años, testigos han afirmado repetidamente ver formas luminosas en los cielos que rodean la ciudad santa. Algunos describieron figuras radiantes con apariencia humana de pie dentro de nubes brillantes sobre el Monte de los Olivos. Otros reportaron destellos que recordaban a seres alados apareciendo por solo unos segundos antes de desvanecerse en la noche. La mayoría de estos avistamientos fueron desestimados como distorsiones de la luz, reflejos o imaginación religiosa. Sin embargo, las historias nunca desaparecieron del todo. Y en Jerusalén, esas historias tienen un peso que no tienen en ningún otro lugar del mundo. Esta es la misma ciudad donde las Escrituras dicen que ángeles aparecieron en los cielos anunciando el nacimiento de Cristo. La misma ciudad donde Jesús caminó entre las multitudes, cargó la cruz y resucitó. Durante siglos, los creyentes han conectado a Jerusalén con la profecía, la advertencia y la visitación divina. Mateo 24:30 declara: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo». Nadie puede decir con certeza qué se formó realmente sobre Jerusalén aquella noche. Sin embargo, una pregunta sigue resonando. ¿Fue solo una formación de nubes extraña o algo mucho más profundo? Y luego, mucho después de que la oscuridad cubriera Jerusalén, el cielo comenzó a brillar de una manera que nadie sabía explicar. Partículas luminosas aparecieron de repente sobre los tejados que rodeaban la ciudad vieja. Los testigos notaron primero destellos de luz roja anaranjada surcando el aire cerca del monte del templo antes de que pequeños fragmentos ardientes comenzaran a dispersarse sobre distintas secciones de la ciudad. Al principio, muchas personas pensaron que algo cercano había explotado. No había fuego visible, no había edificios derrumbándose, no había humo subiendo desde las calles. En su lugar, material parecido a ceniza luminosa continuaba apareciendo por todo el cielo, llevado por los vientos cambiantes que soplaban sobre Jerusalén con una dirección que no parecía seguir ningún patrón natural. Algunos residentes describieron la escena como brasas lanzadas desde un fuego invisible suspendido sobre la ciudad. Quienes extendieron las manos para tocar las partículas después de que aterrizaron, describieron algo que no esperaban. Los fragmentos se sentían cálidos al tacto, pero no quemaban la piel ni encendían la ropa. No hubo fuego que se propagara. Sin embargo, después de que varias de las partículas luminosas golpearon paredes y pavimento, marcas rojizas tenues comenzaron a aparecer debajo de ellas. Algunos testigos afirmaron que las marcas tenían la forma de pequeñas cruces. La confusión se extendió rápidamente. Los residentes se reunieron fuera de sus casas y de las iglesias mirando hacia arriba mientras los fragmentos luminosos continuaban destellando por los cielos sobre la ciudad santa. Un hombre cerca de la ciudad vieja susurró: «Parecía que el fuego caía del cielo». Los científicos propusieron varias posibles explicaciones. Polvo atmosférico que interactúa con condiciones de luz inusuales puede crear efectos visuales luminosos. Reacciones químicas de partículas en suspensión podrían explicar el calor.
Otros sugirieron actividad eléctrica dentro de la atmósfera después de las severas condiciones ambientales alrededor de la ciudad. Sin embargo, ninguna de esas explicaciones eliminó del todo la inquietud que las personas sintieron al observar el fenómeno desplegarse sobre ellas. Porque a lo largo de las escrituras, el fuego que cae del cielo nunca es descrito como algo rutinario. Éxodo 13:21 declara: «El Señor iba delante de ellos de noche en una columna de fuego». En la historia bíblica, el fuego a menudo simboliza advertencia, guía, juicio o presencia divina. No destrucción sola, sino algo destinado a obligar a las personas a detenerse y prestar atención. Y mientras la ciudad seguía procesando lo que había visto en el cielo, dentro de uno de sus santuarios más antiguos, algo ocurrió que no tenía explicación sencilla. La iglesia estaba en completo silencio cuando las llamas comenzaron a comportarse de manera diferente. Los fieles, dentro de uno de los santuarios más antiguos de Jerusalén, estaban en medio de la oración cuando la luz de las velas parpadeó suavemente sobre las paredes de piedra. El ambiente se sentía tranquilo, casi pesado con el agotamiento acumulado de días de eventos extraños alrededor de la ciudad. Luego, sin previo aviso, el fuego sobre el altar comenzó a subir. No una vela. Todas las llamas se estiraron hacia arriba al mismo tiempo, retorciéndose con una violencia que no correspondía a ninguna corriente de aire visible, como si fueran jaladas por una fuerza que se movía a través de la iglesia, pero que no podía ser sentida. Los gritos de asombro se escucharon por todo el santuario mientras el fuego se fusionaba en un punto por encima de la congregación, formando una columna giratoria de luz anaranjada directamente bajo el techo. Las personas retrocedieron de inmediato esperando el desastre. Varios fieles cubrieron sus cabezas, otros tomaron a los niños y se dirigieron hacia las salidas creyendo que toda la iglesia estaba a segundos de incendiarse. El fuego giraba cada vez más rápido, proyectando sombras en movimiento sobre las paredes antiguas, mientras las oraciones aterradas llenaban el santuario. Pero entonces algo que desafió toda expectativa se volvió claro. La tela que colgaba junto al altar permanecía intacta. Los bancos de madera debajo del fuego giratorio no mostraban marcas de quemaduras. Incluso las frágiles decoraciones de papel cercanas a las velas no se encendieron. Los testigos dijeron más tarde que podían sentir calor en el aire, pero que ese calor nunca se extendió más allá del centro de la iglesia. El fuego se movía casi con propósito, apretándose en un vórtice estrecho sobre la multitud antes de colapsar lentamente de regreso a la luz normal de las velas tan repentinamente como había comenzado. Luego el santuario quedó completamente en silencio, sin daños por humo, sin altar destruido, sin explicación en la que todos pudieran coincidir. En las Escrituras, el fuego a menudo aparece durante momentos en que la humanidad se ve obligada a confrontar algo más grande que ella misma. Moisés vio llamas que ardían sin consumir. Hechos 2 describe fuego apareciendo sobre los creyentes en la propia Jerusalén durante el día de Pentecostés. El fuego bíblico no siempre significa destrucción, a veces significa presencia. Una presencia que llega sin pedir permiso, que no responde a las reglas de la física ordinaria y que deja a quienes la experimentan sin las categorías habituales para describir lo que vivieron. El descubrimiento se suponía que sería de rutina. Los arqueólogos que trabajaban cerca del Monte de los Olivos habían estado examinando secciones subterráneas cercanas a varias zonas de enterramiento antiguo cuando los trabajadores descubrieron algo inesperado bajo capas de roca compacta y tierra. Enterrado en profundidad dentro del sitio de excavación, había un cofre de metal sellado que no se parecía a nada más encontrado en los alrededores. El contenedor mostraba casi ningún daño visible. Su superficie exterior parecía envejecida, pero extrañamente preservada, como si hubiera permanecido intacta durante siglos sin que nada lo perturbara. Gruesas bandas metálicas aún envolvían partes del cofre, mientras que rastros de material de sellado antiguo se aferraban a los bordes. Varios trabajadores admitieron más tarde que la atmósfera dentro de la cámara ya se sentía incómoda antes de que el cofre fuera siquiera abierto. Un arqueólogo describió el silencio dentro del área de excavación como antinatural. Ningún viento se movía a través de la cámara. No se escuchaban insectos. Incluso las conversaciones cercanas se volvieron más tranquilas a medida que el equipo se reunía alrededor del objeto. Luego el cofre fue finalmente abierto. Dentro no había tesoro, sin monedas, sin pergaminos, sin joyería. Solo una piedra dorada y lisa descansaba sola en el centro, junto a un pequeño fragmento de papel cubierto de símbolos que nadie podía identificar ni traducir con claridad.
Los testigos dijeron que las marcas parecían antiguas, pero distintas a cualquier cosa que reconocieran de los sitios históricos cercanos. Luego la situación se volvió mucho más perturbadora. Varios trabajadores que tocaron la piedra describieron más tarde reacciones físicas casi idénticas. Un hombre dijo que se formó una presión intensa en su pecho en el momento en que su mano hizo contacto. Otro reportó que su latido cardíaco se aceleró tan violentamente que retrocedió en pánico. Otros describieron un miedo abrumador, náuseas y la extraña sensación de que algo dentro de la cámara los estaba observando. Un trabajador supuestamente se negó a volver a entrar al sitio de excavación después de eso. Los científicos propusieron más tarde varias explicaciones posibles. La sugestión psicológica dentro de espacios subterráneos cerrados puede desencadenar respuestas de miedo. La presión ambiental, la falta de circulación de oxígeno o la actividad electromagnética natural también pueden afectar la percepción humana y la frecuencia cardíaca. Pero esas explicaciones no calmaron a las muchas personas que seguían la historia en línea. Porque en Jerusalén, los descubrimientos conectados a la historia sagrada antigua inmediatamente adquieren un significado más profundo. Éxodo 25 describe objetos sagrados asociados con la presencia de Dios que debían ser tratados con una reverencia extrema, nunca manipulados con descuido ni abordados casualmente. A lo largo de las Escrituras, los objetos sagrados a menudo son separados del contacto humano ordinario porque simbolizan algo espiritualmente peligroso, poderoso o santo. Esa conexión es exactamente por qué el descubrimiento cerca del Monte de los Olivos asustó a tanta gente, no porque alguien pudiera probar que el objeto era sobrenatural, sino por la sensación creciente de que Jerusalén estaba comenzando a descubrir cosas que quizás nunca estuvieron destinadas a ser perturbadas. Hay algo que vale la pena considerar más detenidamente sobre los objetos sagrados en la tradición bíblica, porque la reacción que produjo ese cofre entre quienes lo tocaron no es sin precedentes en las Escrituras. En 2 Samuel 6 hay una historia perturbadora que involucra el Arca del Pacto. Mientras era transportada de regreso a Jerusalén en una carreta de bueyes, los animales tropezaron y el arca pareció a punto de caer. Un hombre llamado Uza extendió la mano para sostenerla y cayó muerto en el acto. El texto bíblico dice que la ira de Dios se encendió contra Uza por haberla tocado. Esa historia ha desconcertado a lectores durante siglos precisamente porque la intención de Uza no era irrespetuosa. Quería evitar que el arca cayera al suelo, y sin embargo el contacto no autorizado con algo que pertenecía a la esfera de lo sagrado tuvo consecuencias que ninguna buena intención pudo prevenir. En el contexto de las Escrituras, ese evento no era un castigo arbitrario. Era una demostración de que hay cosas que pertenecen a una categoría diferente a la ordinaria, que la santidad no es una cualidad decorativa, sino una realidad con peso propio, y que la humanidad necesita ser recordada periódicamente de que no todo lo que puede ser alcanzado debería ser tocado. La historia de la piedra dorada encontrada cerca del Monte de los Olivos resonó con tanta fuerza en quienes la siguieron, no porque alguien pudiera confirmar que era un objeto bíblico genuino. Resonó porque activó una memoria muy antigua y muy profunda sobre la naturaleza de lo sagrado y sobre los límites que existen entre lo humano y lo divino. En una era en que la tecnología ha hecho que casi todo sea accesible, escaneable y analizable, la idea de que hay algo que no se puede simplemente medir y catalogar sin consecuencias tiene un poder particular. Los trabajadores que tocaron la piedra y salieron de la cámara con los corazones acelerados no estaban actuando irracionalmente. Estaban respondiendo a algo que sus cuerpos percibieron antes de que sus mentes pudieran procesarlo. Y esa clase de respuesta, la respuesta que precede al análisis, es exactamente la clase de respuesta que las Escrituras describen una y otra vez en los momentos en que lo humano y lo divino se rozan. Para quienes siguen los eventos de Jerusalén con los ojos de la fe, cada uno de estos descubrimientos y fenómenos plantea una pregunta que no va a desaparecer con una explicación científica por más sólida que sea. La pregunta no es si el objeto era sobrenatural o si la figura en las nubes era real. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo en esta ciudad y por qué ahora? ¿Por qué estos eventos se acumulan uno sobre otro en un periodo tan breve, en una ciudad que lleva ya sobre sus espaldas el peso de más promesas, más advertencias y más expectativas religiosas que cualquier otro lugar en la tierra? Esa pregunta no tiene una respuesta única, y quienes pretenden tenerla con absoluta certeza probablemente están respondiendo desde el miedo o desde el deseo de certeza más que desde la sabiduría.
Pero la pregunta en sí misma, la disposición a formularla con seriedad y a vivir en la incomodidad de no tener una respuesta definitiva, esa es exactamente la postura que las Escrituras llaman discernimiento. Y justo cuando pensaba que el cielo se había calmado después de la tormenta de arena y de las partículas luminosas, Jerusalén recibió otro golpe que nadie anticipaba. Enormes granizos comenzaron a chocar contra Jerusalén con una fuerza aterradora, sin ninguna advertencia que hubiera permitido a las personas prepararse. La ciudad pasó de una relativa calma a un caos total en cuestión de segundos. Trozos de hielo del tamaño de un puño golpeaban tejados, vehículos, puestos del mercado y caminos antiguos en toda la ciudad. El vidrio se rompió en calles concurridas cerca de la puerta de Damasco, mientras las multitudes aterrorizadas corrían bajo los arcos y las entradas de piedra buscando desesperadamente refugio. Algunas personas usaban mochilas o pedazos de madera rota para protegerse la cabeza mientras el granizo continuaba golpeando la ciudad sin aminorar. Los testigos describieron el sonido como ensordecedor. Los impactos constantes resonaban violentamente por las calles estrechas de piedra de Jerusalén, creando lo que muchos compararon con el sonido de rocas cayendo del cielo. Los propietarios de tiendas abandonaron sus puestos del mercado, mientras los turistas se apretujaban contra las paredes tratando de evitar la tormenta. Varios vehículos quedaron cubiertos de ventanas destrozadas y abolladuras lo suficientemente profundas como para doblar el metal. Un testigo cerca del muro occidental describió granizos rebotando en los escalones de piedra antiguos como explosiones de hielo. La parte más aterradora fue la rapidez con que la ciudad quedó abrumada. Los caminos se volvieron blancos bajo capas de granizo destrozado, mientras los desagües se obstruyeron casi de inmediato con hielo y escombros. Los equipos de emergencia lucharon por moverse por las secciones de Jerusalén, mientras la visibilidad empeoraba bajo nubes pesadas y constantes destellos de relámpago sobre el Monte de los Olivos. Los meteorólogos explicaron más tarde que una inestabilidad atmosférica poderosa, combinada con temperaturas que cambiaban rápidamente, podría haber creado condiciones de granizo inusualmente severas sobre la región. Técnicamente la tormenta era posible, pero los residentes insistieron en que esto se sentía diferente a cualquier cosa que hubieran visto antes. No solo por el tamaño de los granizos, sino por la atmósfera que rodeaba la tormenta misma. Muchos describieron una sensación de terror extendiéndose por la ciudad mientras los impactos continuaban. Algunos testigos admitieron que tenían menos miedo de ser lesionados que de lo que la tormenta parecía representar. Porque a lo largo de las Escrituras, las tormentas violentas están a menudo conectadas a momentos de advertencia y agitación. Zacarías 14 habla de eventos dramáticos que rodean a Jerusalén y al Monte de los Olivos durante los últimos días. A lo largo de la historia bíblica, el granizo, el trueno y la oscuridad aparecen repetidamente durante momentos en que la humanidad se confronta con fuerzas más allá de su control. Cuando la tormenta finalmente comenzó a debilitarse, Jerusalén lucía casi irreconocible. Vidrio roto cubría las calles antiguas. El hielo estaba esparcido junto a los lugares sagrados. Las sirenas resonaban por la ciudad y muchos residentes admitieron calladamente la misma cosa después. Esto ya no se sentía como desastres aislados ocurriendo uno por uno. Se sentía como una secuencia, como si algo estuviera llamando la atención de la ciudad de maneras que no podían ser simplemente registradas y olvidadas. Y en la historia bíblica, esas tormentas violentas que descendían sobre Jerusalén nunca llegaban sin propósito. En el Éxodo, las plagas de granizo sobre Egipto no eran simplemente eventos meteorológicos extremos. Eran señales destinadas a transmitir un mensaje que el poder político no quería escuchar. En el libro de Job, las tormentas son el contexto dentro del cual Dios habla directamente, no desde la comodidad, sino desde el torbellino. En el Apocalipsis, el granizo aparece entre las señales que preceden a los grandes eventos del fin de los tiempos. Ninguna de esas referencias prueba que la tormenta sobre Jerusalén fuera de origen sobrenatural, pero sí sitúan esa tormenta dentro de una tradición interpretativa que tiene miles de años de antigüedad y que ha sobrevivido a todos los intentos de reducir la experiencia humana a sus componentes puramente físicos. Las personas que miraron el cielo mientras el granizo caía sobre los muros de Jerusalén y pensaron en las Escrituras no estaban siendo irracionales. Estaban siendo coherentes con una manera de leer la realidad que tiene raíces más profundas que cualquier paradigma científico moderno. La gente pensó que el cielo se había calmado después de que la tormenta de granizo terminó. Luego apareció el círculo. Justo por encima de la puerta oriental de Jerusalén
Los testigos notaron de repente un tenue resplandor anaranjado formándose dentro de las nubes. Al principio parecía pequeño y distante, casi oculto detrás de la oscuridad que aún pendía sobre la ciudad. Pero en cuestión de momentos, la luz se intensificó. Un anillo masivo comenzó a tomar forma sobre Jerusalén. El círculo creció más y más brillante hasta que sus bordes parecían fuego ardiente suspendido en el cielo. A diferencia del relámpago, el resplandor permanecía perfectamente estable. No destellaba, no se dispersaba. El anillo flotaba sobre la ciudad en completo silencio, mientras las multitudes abajo estaban congeladas mirando hacia arriba. Un testigo cerca del Monte de los Olivos lo describió como una puerta abriéndose en los cielos. Los teléfonos llenaron el aire nuevamente mientras las personas corrían a grabar el fenómeno. Los videos que se propagaron en línea mostraban un enorme círculo dorado-naranja suspendido sobre las nubes, con un centro oscuro rodeado por lo que parecía ser llamas en movimiento. Algunos testigos afirmaron que los bordes exteriores pulsaban lentamente, casi respirando con luz antes de intensificarse repentinamente de nuevo. Lo que aterrorizó a muchas personas no fue solo la apariencia del anillo en sí, sino la sensación que lo rodeaba. Los residentes describieron la atmósfera debajo del círculo como inusualmente pesada. Las conversaciones se apagaron. El tráfico disminuyó. Incluso las personas que inicialmente se rieron de la vista, supuestamente se quedaron en silencio después de mirarlo durante varios momentos. Un hombre cerca de la ciudad vieja admitió más tarde: no podía explicarlo, pero se sentía mal mirar hacia otro lado. El anillo ardiente aparentemente permaneció visible el tiempo suficiente para que miles de personas en toda Jerusalén lo presenciaran antes de que los bordes se apretaran repentinamente hacia adentro. El resplandor se intensificó violentamente una última vez, luego se disolvió lentamente de regreso a las nubes hasta que el cielo volvió a la oscuridad. Pero el impacto emocional no desapareció con él. Los científicos propusieron explicaciones. Los cristales de hielo atrapados en la atmósfera pueden crear halos circulares alrededor de fuentes de luz concentradas. Otros sugirieron que perturbaciones eléctricas inusuales dejadas por las condiciones climáticas severas alrededor de Jerusalén podrían haber producido efectos ópticos raros en las nubes. Pero incluso esas explicaciones tuvieron dificultades para calmar el miedo creciente que se extendía por toda la ciudad. A lo largo de las Escrituras, el fuego en los cielos nunca es tratado como algo sin significado. Ezequiel describió visiones llenas de ruedas brillantes, resplandor ardiente y luz abrumadora que rodeaba la presencia divina. El Salmo 50 declara: «Vendrá nuestro Dios, fuego consumidor delante de él». A lo largo de la historia bíblica, el fuego simboliza santidad, advertencia, juicio y purificación. Y sobre Jerusalén, una de las ciudades más cargadas espiritualmente de la tierra, esas imágenes antiguas de repente se sentían aterradoramente próximas a la realidad. Para muchos testigos, el anillo ardiente ya no se sentía como otro evento climático extraño. Demasiadas cosas habían ocurrido demasiado rápido. Los cielos oscurecidos, el fuego que caía, los sonidos de trompeta, la tormenta de granizo violenta. Ahora los cielos mismos parecían abrirse sobre la puerta oriental, y por toda Jerusalén, un pensamiento inquietante continuaba propagándose de persona en persona. ¿Y si la ciudad estaba tratando de advertirle al mundo sobre algo que aún estaba por venir? El sonido llegó sin previo aviso. Por toda Jerusalén, la vida cotidiana se detuvo casi instantáneamente cuando un blast masivo con sonido de trompeta resonó de repente por la ciudad. Era profundo, metálico y pesado, de una manera que no correspondía a ninguna fuente de sonido que las personas pudieran identificar. Lo suficientemente fuerte como para vibrar a través de las paredes, ventanas y antiguas calles de piedra que rodean la ciudad vieja. Las personas se congelaron donde estaban. Los pájaros explotaron desde los tejados cerca del monte del templo, mientras las alarmas de los autos comenzaban a sonar en las calles cercanas. Los dueños de las tiendas salieron en confusión. Los turistas cerca del muro occidental levantaron sus teléfonos hacia el cielo buscando el origen del sonido. Muchos esperaban aviones militares, explosiones o sirenas de emergencia, pero no había nada allí. Luego el sonido volvió, más largo esta vez. Los testigos lo describieron como algo entre un shofar y un cuerno gigante resonando por Jerusalén desde cada dirección a la vez. El blast se movió por los callejones estrechos, sobre el Monte de los Olivos y por las calles concurridas con una fuerza que las personas dijeron que podían sentir en el pecho más que en los oídos. Un residente susurró:
sonaba antiguo. Otros describieron el ruido como profundamente perturbador porque no se comportaba como el sonido normal. Viajaba demasiado lejos. No se debilitaba naturalmente. En algunas áreas, personas paradas kilómetros de distancia informaron haberlo escuchado con casi el mismo volumen. En cuestión de minutos, los videos inundaron las redes sociales. En varias grabaciones, el sonido supuestamente podía escucharse vibrando por la ciudad mientras las multitudes se quedaban congeladas en silencio bajo cielos oscurecidos. Algunos testigos comenzaron a orar abiertamente. Otros simplemente miraban hacia arriba, incapaces de explicar lo que estaban escuchando. Los científicos propusieron posibles causas: resonancia sísmica subterránea, presión atmosférica cambiante, vibraciones industriales u ondas de sonido reflejándose a través de la densa arquitectura de piedra de Jerusalén. Sonidos de trompeta del cielo inexplicables han sido reportados ocasionalmente en otras partes del mundo también. Pero para muchas personas en Jerusalén, la conexión bíblica fue inmediata. Joel 2:1 declara: «Tocad trompeta en Sión, y sonad alarma en mi santo monte». En las Escrituras, las trompetas a menudo señalan advertencia, despertar, juicio y momentos en que la historia comienza a cambiar de manera irreversible. Ese simbolismo es exactamente por qué el miedo se extendió tan rápido por la ciudad, porque Jerusalén ya había presenciado luces extrañas, cielos oscurecidos, fuego que caía y eventos inexplicables alrededor de sus lugares sagrados. Ahora, la ciudad estaba escuchando algo que muchos creían que sonaba como una alarma resonando sobre la montaña santa. ¿Qué hace que el sonido de una trompeta sea tan diferente a cualquier otro sonido en la tradición bíblica? La respuesta está en su función. En el Israel antiguo, el shofar, la trompeta hecha de cuerno de carnero, no era solo un instrumento musical. Era un sistema de comunicación sagrado. Se tocaba para reunir al pueblo, para anunciar el año del jubileo, para señalar el comienzo de las grandes fiestas, para alertar sobre el peligro y para proclamar la victoria. En cada uno de esos contextos, el sonido de la trompeta no pedía una respuesta intelectual, demandaba una respuesta de todo el ser. Detenerse, prestar atención, dejar lo que se estaba haciendo y dirigir la atención hacia lo que verdaderamente importaba. El hecho de que el sonido que resonó sobre Jerusalén hiciera exactamente eso, que hiciera que personas de todos los trasfondos y creencias se detuvieran en medio de sus actividades cotidianas y levantaran la vista, no es trivial. Independientemente de cuál fuera su fuente física, su efecto fue exactamente el que la Biblia asocia con el sonido de la trompeta: llamar a la atención. Para los creyentes que observan esta secuencia de eventos con ojos entrenados en las Escrituras, la acumulación resulta difícil de ignorar. Una tormenta que oscurece el cielo, una figura que parece formarse en las nubes, fuego que cae y deja marcas, fuego que gira dentro de una iglesia sin quemarla, un objeto enterrado que afecta físicamente a quienes lo tocan, una tormenta de granizo que deja la ciudad cubierta de hielo, un anillo ardiente que aparece sobre la puerta oriental, un sonido de trompeta que resuena por toda la ciudad. Individualmente, cada evento tiene una explicación potencial. En conjunto crean algo que las Escrituras llaman señales, no pruebas definitivas, no certezas absolutas, sino marcadores que invitan a un nivel diferente de atención. La parte más perturbadora para muchos creyentes no son los eventos individuales que están ocurriendo en Jerusalén. Es cuán de cerca se parecen a las advertencias que Jesús habló hace miles de años. En Mateo 24, Jesús describió un mundo lleno de miedo, conflicto, engaño, desastres y señales que aparecen en los cielos antes del fin de la era. Advirtió que las naciones se levantarían contra las naciones, que las personas escucharían de guerras y rumores de guerras, y que la propia tierra parecería cada vez más inestable. Esa descripción se siente dolorosamente familiar hoy. Por todo el mundo, las guerras continúan extendiéndose a través de múltiples regiones al mismo tiempo. Las naciones se amenazan mutuamente abiertamente mientras el miedo crece en las poblaciones globales. La incertidumbre económica, la división política, los desastres naturales, las tormentas violentas, los terremotos y los fenómenos atmosféricos extraños ahora aparecen con tanta frecuencia que muchas personas ya no saben qué se siente como normal. Lucas 21 describe la angustia de las naciones con perplejidad. Esa palabra perplejidad es importante porque describe confusión, la sensación de que la humanidad está perdiendo su capacidad de entender completamente lo que ocurre a su alrededor. Y esa confusión es exactamente lo que muchas personas sienten hoy.
Jerusalén ha presenciado cielos oscurecidos, sonidos de trompeta, fuego, inundaciones, luces extrañas y eventos inexplicables alrededor de algunos de los lugares más sagrados de la Tierra. Individualmente cada evento puede tener una explicación científica, pero juntos crean una atmósfera que se vuelve cada vez más difícil de desestimar. El libro del Apocalipsis también habla repetidamente de señales celestiales, naciones que tiemblan, fuego, oscuridad y la humanidad entrando en un periodo diferente a todo lo anterior. Las Escrituras nunca presentan esos momentos como un caos aleatorio. En cambio, funcionan como advertencias, obligando a la humanidad a detenerse, reflexionar y reconocer cuán frágil es verdaderamente el mundo. Pero Jesús también dio una advertencia importante junto a esas profecías. Dijo que no nos dejáramos engañar. No cada señal demuestra automáticamente intervención divina. No cada evento aterrador significa que el fin ha llegado. El verdadero propósito de la profecía nunca fue el pánico, fue la preparación. Porque a lo largo de Mateo 24, el enfoque siempre regresa a un mensaje. Manteneos despiertos, sed espiritualmente conscientes y no ignoréis las señales cuando el mundo comienza a cambiar a vuestro alrededor. Esa distinción entre pánico y preparación es crucial y vale la pena explorarla con cuidado. El pánico es una reacción que cierra la mente y paraliza la voluntad. La preparación es una postura que mantiene la mente abierta y la voluntad activa. El pánico busca escapar de la realidad. La preparación busca responder a la realidad de manera sabia. Y en la tradición bíblica, la preparación tiene siempre el mismo contenido esencial: examinar el estado del corazón, regresar a la fe con honestidad, actuar con justicia y compasión hacia los demás y confiar en Dios con una confianza que no depende de las circunstancias para sostenerse. Las señales que aparecen en el cielo y en la tierra de Jerusalén no están destinadas a producir personas que se encierran en sus casas llenas de miedo. Están destinadas a producir personas que abren sus corazones con mayor disposición a lo que verdaderamente importa. Hay una dimensión de Mateo 24 que frecuentemente se pasa por alto en las discusiones sobre profecía, y es la manera en que Jesús intercala las advertencias sobre los eventos externos con instrucciones sobre cómo vivir internamente durante esos eventos. No es un capítulo que simplemente lista calamidades y deja a las personas con el peso de esa lista. Es un capítulo que describe señales y al mismo tiempo instruye sobre la respuesta correcta a esas señales. Y la respuesta que Jesús describe no es el análisis profético compulsivo ni la acumulación de información sobre eventos mundiales. Es la vigilancia espiritual, que en el vocabulario bíblico significa algo muy específico. Estar despierto a la dimensión espiritual de la realidad, ser sensible a lo que Dios está haciendo y diciendo en medio de los eventos que ocurren, y mantener el corazón limpio y orientado correctamente para poder discernir con claridad. Jesús usó la imagen de un mayordomo fiel, alguien a quien el amo deja a cargo de la casa mientras él está de viaje. El mayordomo fiel no pasa su tiempo calculando cuándo regresará el amo. Lo pasa haciendo su trabajo, cuidando de quienes están bajo su responsabilidad, administrando bien lo que le fue confiado. Cuando el amo regresa, lo encuentra ocupado en exactamente lo que se supone que debe estar haciendo. Eso es lo que Jesús llama estar listo. No una actitud pasiva de espera ansiosa, sino una actitud activa de fidelidad en las responsabilidades ordinarias de la vida. Cuidar de la familia, servir a la comunidad, actuar con integridad, tratar a los demás con justicia y compasión. Esas son las formas de preparación que las Escrituras priorizan sobre cualquier especulación sobre fechas o secuencias de eventos. Y sin embargo, la vigilancia espiritual también incluye prestar atención. No de manera obsesiva ni ansiosa, sino con la clase de atención madura que sabe distinguir entre el ruido de fondo y la señal real. Los profetas bíblicos eran personas que prestaban atención a los patrones que se desarrollaban en la historia de su nación, a las palabras que habían recibido de Dios, a la brecha entre cómo las cosas eran y cómo Dios había dicho que deberían ser. Esa clase de atención no es natural para la mente humana, que tiende hacia la comodidad, hacia la normalización de lo que ya existe y hacia la resistencia de lo que desafía sus categorías habituales. Desarrollarla requiere práctica, y las Escrituras están llenas de invitaciones a cultivarla. Considera el año de la mano derecha del Altísimo. Salmo 77:10. Acordaos de las cosas pasadas desde los siglos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios. Isaías 46:9. La memoria espiritual, la capacidad de recordar lo que Dios ha hecho en el pasado para interpretar lo que está haciendo en el presente,
es una de las habilidades más importantes que un creyente puede desarrollar. Para las personas que observan los eventos de Jerusalén desde distintas partes del mundo, esa combinación de vigilancia activa y memoria espiritual ofrece un marco más útil que cualquier teoría profética específica. No se trata de identificar correctamente cuál evento corresponde a cuál profecía. Se trata de mantener el corazón orientado correctamente mientras la historia se desarrolla, de modo que cuando los momentos decisivos lleguen, la respuesta sea de fe y no de pánico, de compasión y no de indiferencia, de sabiduría y no de irreflexión. La pregunta que Jesús hace al final de varios de sus discursos sobre los últimos tiempos es siempre la misma en su esencia. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Esa pregunta no es retórica. Es una invitación a que cada persona examine honestamente qué está construyendo en su vida y sobre qué cimientos lo está construyendo. El miedo a los eventos externos no produce esa clase de fe. La reflexión honesta sobre el estado del propio corazón, combinada con la disposición a hacer los cambios necesarios, sí la produce. Después de todo lo que Jerusalén ha experimentado en este período, la tormenta oscura, la figura en las nubes, el fuego que caía, el fuego que giraba sin quemar, el cofre que afectó físicamente a quienes lo tocaron, el granizo violento, el anillo ardiente, el sonido de trompeta. Después de todo eso, sigue habiendo personas en esa ciudad que viven sus vidas ordinarias con una fe que no depende de la presencia o ausencia de señales extraordinarias para sostenerse. Los peregrinos siguen caminando hacia el muro occidental. Los sacerdotes siguen realizando las liturgias de siglos de antigüedad. Las familias siguen sentándose a la mesa para el Shabbat. Los maestros de escritura siguen abriendo los textos con el mismo cuidado con que lo han hecho generación tras generación. Esa continuidad, esa fidelidad que no interrumpe el trabajo de la fe cada vez que el cielo se pone dramático, es quizás la señal más profunda de todas, porque sugiere que la fe genuina no es una respuesta a los eventos extraordinarios. Es una postura que existe antes de los eventos extraordinarios y que persiste después de ellos. En la tradición judía, hay una práctica llamada Heshbon ha-Nefesh, que se podría traducir como contabilidad del alma. Es la práctica regular de examinar los propios pensamientos, palabras y acciones para identificar dónde hay que crecer, dónde pedir perdón y dónde fortalecer los compromisos de fe. No se hace solo en respuesta a eventos dramáticos, se hace regularmente, como parte del ritmo ordinario de la vida espiritual. Esa práctica tiene un paralelo en muchas tradiciones cristianas: el examen de conciencia, la confesión, el retiro espiritual. En todas sus formas apunta a lo mismo: la convicción de que la preparación espiritual no es algo que se hace en el último momento cuando las señales se acumulan, sino algo que se construye con paciencia en el tiempo ordinario, para que cuando el tiempo extraordinario llegue, el corazón ya esté listo. Para quienes observan los eventos de Jerusalén con una mezcla de fascinación y miedo, esa tradición de preparación continua ofrece algo más valioso que cualquier teoría sobre la secuencia de los eventos proféticos. Ofrece un camino. No un camino hacia la certeza sobre el futuro, sino un camino hacia la profundidad espiritual en el presente. Un camino que comienza con la honestidad sobre el estado del propio corazón, continúa con la práctica deliberada de las virtudes que las Escrituras valoran y termina, si es que termina, en la clase de paz que Pablo describe en Filipenses: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa paz no es la ausencia de señales perturbadoras en el cielo de Jerusalén, es algo que existe junto a ellas, independientemente de ellas, sostenido por una confianza que ningún evento externo puede finalmente destruir. Pero mientras muchos creyentes procesan los eventos recientes de Jerusalén en el contexto de la esperanza y la preparación espiritual, otro tipo de conversación también está ocurriendo, una más sombría, más divisiva y en muchos sentidos más inquietante que cualquiera de los fenómenos atmosféricos que han sacudido la ciudad. Grupos de judíos ultraortodoxos han salido a las calles de Jerusalén en protestas que han sorprendido a muchos observadores externos. No protestas contra los ocupantes o contra los enemigos externos de Israel, sino protestas contra el propio sionismo. Estas comunidades de fe creen que el verdadero reino judío solo puede ser establecido después de la llegada del Mesías. Para ellos, el Estado de Israel moderno, creado por medios políticos y militares en 1948, no representa el cumplimiento de la promesa divina, sino una anticipación humana no autorizada de algo que solo Dios puede hacer. Esa postura los coloca en tensión
no solo con el Estado, sino con la mayoría de la comunidad judía mundial, y su visibilidad en las calles de Jerusalén en este período de tensión elevada añade otra capa de complejidad a una ciudad que ya lleva sobre sus espaldas más capas de historia y de expectativa que cualquier otra en el mundo. Lo que esas protestas revelan, entre otras cosas, es que Jerusalén está dividida no solo política y étnicamente, sino también espiritualmente. Hay diferentes visiones sobre qué significa el regreso al pueblo al Estado de Israel, sobre qué clase de gobierno es legítimo en la tierra prometida, sobre cómo se relaciona el presente político con la promesa profética. Esas divisiones no son nuevas, tienen raíces que se remontan siglos atrás en la historia del pensamiento judío. Pero su expresión pública en las calles de la ciudad santa, en este período de señales acumuladas y de expectativa elevada, les da un peso que va más allá de una simple disputa política interna. Mateo 24:11 advierte sobre muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. Para algunos creyentes, esa advertencia se ha vuelto inmediatamente relevante en el contexto de las discusiones que están circulando online sobre los eventos de Jerusalén. La velocidad con que las interpretaciones proféticas se propagan en las redes sociales, la facilidad con que los eventos se vinculan a textos bíblicos específicos sin el cuidado hermenéutico necesario y la tendencia de ciertas voces a usar el miedo como herramienta de influencia. Todo eso plantea la pregunta que la advertencia de Jesús estaba destinada a provocar: ¿cómo distingue una persona entre una señal genuina y una interpretación fabricada? ¿Cómo se mantiene la vigilancia espiritual sin caer en la manipulación de quienes explotan esa vigilancia para sus propios propósitos? La respuesta que las Escrituras ofrecen es consistente: por sus frutos los conoceréis. Una interpretación o un maestro que produce miedo, división, odio hacia otros o un sentido de superioridad espiritual sobre quienes no comparten las mismas conclusiones. Esa interpretación o ese maestro no está produciendo el fruto que las Escrituras asocian con la verdadera sabiduría espiritual. Por el contrario, la sabiduría que viene de arriba es, según Santiago 3:17, primeramente pura, luego pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ese es el estándar. Y en el contexto de las discusiones sobre los eventos de Jerusalén, ese estándar tiene una aplicación práctica y urgente. No toda voz que habla de profecía habla con verdad, y la capacidad de discernir entre ellas es una de las habilidades más importantes que un creyente puede cultivar en estos tiempos. La discusión sobre el anticristo, que en épocas anteriores era tratada como una especulación teológica reservada para los círculos académicos, se ha convertido en parte de la conversación cotidiana en muchos contextos religiosos y también en muchos contextos seculares. Las personas que normalmente no tienen ningún marco de referencia bíblico están usando ese lenguaje para describir lo que perciben como una tendencia hacia el control centralizado, la vigilancia masiva y la supresión de las libertades individuales que observan en distintos países del mundo. Y aunque la convergencia de esa percepción con las descripciones bíblicas del anticristo es llamativa, también es importante mantener la misma cautela que las Escrituras piden. No identificar precipitadamente a personas o sistemas específicos con figuras proféticas, no usar el miedo como herramienta de interpretación, y no perder de vista el mensaje central mientras se persigue la coherencia de los detalles. El mensaje central, el que Jesús repite una y otra vez en Mateo 24 y en los Evangelios en general, no es sobre fechas, ni sobre identificar al anticristo, ni sobre mapear los eventos de los titulares en los textos del Apocalipsis. Es sobre amar a Dios con todo el corazón, la mente y las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Esas dos cosas son, según Jesús, de las que dependen toda la ley y los profetas. Y en un contexto de señales, advertencias y tensión creciente, esas dos cosas siguen siendo la respuesta más completa y más profunda que las Escrituras ofrecen a la pregunta que todos los eventos de Jerusalén están planteando: ¿qué debo hacer con lo que estoy viendo? Después de todo lo que ha ocurrido, la tormenta de arena que oscureció el cielo, la figura que pareció formarse en las nubes sobre el Monte de los Olivos, el fuego que cayó desde el cielo y el que giró dentro de la iglesia sin quemar nada, el cofre con la piedra que afectó físicamente a quienes lo tocaron, el granizo violento, el anillo ardiente, el sonido de trompeta que resonó por toda la ciudad. La respuesta que las Escrituras siguen ofreciendo no es el miedo sino la preparación, no el pánico sino la vigilancia, no la especulación sino la fe activa.
y esa fe activa tiene un nombre concreto en el vocabulario bíblico. Se llama amor, el amor que actúa, el amor que sirve, el amor que no se cansa de hacer el bien, el amor que soporta todas las cosas, cree todas las cosas, espera todas las cosas y aguanta todas las cosas. 1 Corintios 13:7. Ese es el fruto que los tiempos más difíciles están destinados a producir en quienes los atraviesan con fe. Y ese fruto, por más que las tormentas soplen alrededor de Jerusalén, sigue siendo posible, sigue siendo la respuesta, y sigue siendo suficiente. Hay una frase en las cartas de Pablo que captura de manera extraordinariamente precisa lo que muchos creyentes sienten cuando observan los eventos que se acumulan alrededor de Jerusalén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Efesios 6:12. Esa afirmación no niega la realidad de los eventos físicos. Las tormentas son reales. El granizo es real, los sonidos son reales. Lo que afirma es que detrás de los eventos físicos hay una dimensión que los instrumentos científicos no pueden medir y que los análisis políticos no pueden capturar. Una dimensión donde la lucha más importante no es entre naciones ni entre sistemas económicos, sino entre orientaciones del corazón humano, entre la fe y el miedo, entre la generosidad y la codicia, entre la búsqueda de la verdad y la comodidad de las ilusiones confortantes. Esa es la lucha que las Escrituras dicen que importa más que cualquier otra, y es la que los eventos de Jerusalén están invitando a cada observador a reconocer en su propia vida. Cuando Jesús pasó sus últimas horas antes de la crucifixión orando en el huerto de Getsemaní, lo hizo precisamente en el Monte de los Olivos, el mismo monte donde hoy las grietas se hacen visibles en la roca, donde las nubes a veces forman figuras que los testigos describen con un sobrecogimiento que no saben del todo articular. En esa oración, Jesús no pidió ser liberado de lo que venía, pidió fuerza para atravesarlo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa oración es el modelo más claro de lo que las Escrituras llaman rendición. No la rendición del derrotado, sino la rendición del que confía. La aceptación de que hay un propósito más grande que el propio, de que hay una sabiduría más profunda que la propia y de que alinearse con ese propósito y esa sabiduría es la forma más valiente y más significativa de vivir, especialmente en los momentos en que las circunstancias serían suficientes para justificar cualquier cosa más cómoda. Esa clase de rendición no es pasividad. Jesús no se quedó quieto en el huerto esperando que las cosas se resolvieran solas. Salió de la oración y enfrentó lo que venía con una claridad y una determinación que sus discípulos, que sí habían cedido al pánico, no tenían. La oración en Getsemaní no fue el final de su acción, fue la fuente de la cual nació la acción correcta. Y eso sigue siendo verdad hoy. La oración genuina, la que no pide a Dios que confirme los planes que ya se han hecho, sino que pide la sabiduría para hacer lo que verdaderamente debe hacerse, no produce personas pasivas. Produce personas que pueden actuar con claridad y con paz, incluso cuando las circunstancias son difíciles. El Monte de los Olivos es también el lugar desde donde Jesús ascendió al cielo, según Hechos 1:9-12. Y es el lugar donde los ángeles que estaban presentes en ese momento dijeron a los discípulos: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Hechos 1:11. Esa promesa ha estado suspendida sobre ese monte durante casi 2000 años. Es la promesa que hace que las grietas geológicas que se están abriendo en esa ladera sean tan cargadas de significado para quienes tienen esa promesa grabada en la memoria. No porque los geólogos sean menos competentes para explicar las causas físicas del fenómeno, sino porque las personas de fe tienen un marco de referencia que sitúa esas causas físicas dentro de una historia más grande. Una historia en la que los eventos físicos y los eventos espirituales no son completamente separables, en la que la tierra puede gemir en anticipación de lo que viene, como dice Romanos 8:22, y en la que incluso los fenómenos geológicos más ordinarios pueden ser leídos como parte de una narrativa que trasciende la geología. La ciudad de Jerusalén ha sido durante siglos el lugar donde el tiempo ordinario y el tiempo sagrado se encuentran de una manera más intensa que en ningún otro lugar del mundo. Los turistas que caminan por sus calles a menudo describen una sensación que no saben del todo articular, una densidad de historia, una acumulación de significado,
una presencia que es más que la suma de sus partes arquitectónicas. Los peregrinos que han esperado toda su vida para tocar los mismos muros que conocieron a través de los textos sagrados describen con frecuencia experiencias que van más allá de lo que esperaban, no siempre dramáticas. A veces simplemente una quietud, una sensación de que algo real está ocurriendo en ese encuentro entre el presente y el pasado, entre el cuerpo humano y la piedra que ha guardado tanto. Esa densidad de significado es la razón por la que lo que ocurre en Jerusalén resuena en personas de todo el mundo de una manera que los eventos en otras ciudades no logran igualar. Una tormenta en Nueva York es una tormenta. Una tormenta en Jerusalén es, para millones de personas, algo que pide ser interpretado dentro de un marco que va más allá de la meteorología. Esa diferencia no es irracional, es la consecuencia natural de que esa ciudad ocupe el lugar que ocupa en la imaginación espiritual colectiva de la humanidad, un lugar que tres de las grandes tradiciones religiosas del mundo han sostenido juntas, con todas las tensiones y convergencias que eso implica, durante más de 3000 años. Para los creyentes de tradición cristiana, Jerusalén es el lugar donde la historia de la salvación llegó a su punto más alto: la crucifixión, la resurrección, la promesa del regreso. Para los creyentes de tradición judía, es la ciudad de Dios, el lugar donde el templo estuvo y donde la promesa de restauración apunta de regreso. Para los creyentes de tradición islámica, es el lugar de la ascensión y uno de los 3 sitios más sagrados del mundo. Esas 3 tradiciones no están de acuerdo en todo, y sus desacuerdos tienen consecuencias reales que la historia conoce demasiado bien. Pero comparten algo que es más profundo que los desacuerdos: la convicción de que lo que ocurre en ese lugar importa de una manera que no puede reducirse a la geopolítica, que hay algo en Jerusalén que pertenece al ámbito de lo sagrado, y que las decisiones que se toman sobre esa ciudad tienen un peso que va más allá de sus consecuencias inmediatas. Es en ese contexto que los eventos recientes deben ser entendidos, no como fenómenos aislados que ocurren en una ciudad cualquiera, sino como eventos que ocurren en el lugar donde más de la mitad de la humanidad dirige de alguna manera sus esperanzas y sus oraciones. Cuando el cielo se oscurece sobre Jerusalén, cuando el suelo se agrieta bajo el Monte de los Olivos, cuando sonidos inusuales resuenan por sus calles, todo eso ocurre en la ciudad que más personas en el mundo llevan de alguna manera dentro del corazón. Y esa realidad le da a cada uno de esos eventos una amplificación que ningún otro lugar geográfico del mundo podría darles. Lo que Jesús dijo sobre Jerusalén en Lucas 21:20-24 fue dicho con una tristeza que sobrepasa cualquier análisis político. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Habló de días de angustia en esa ciudad, de dispersión entre las naciones, de que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Ese lenguaje profético que encontró su primer cumplimiento histórico en la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 de Cristo, sigue siendo interpretado por muchos como teniendo una aplicación futura también. No porque la interpretación sea fácil o unívoca, sino porque la escala de lo que describe, el nivel de agitación alrededor de esa ciudad, la tensión de las naciones que converge en ese punto geográfico, corresponde a una intensidad que el momento presente está comenzando a reflejar de maneras que generaciones anteriores no vieron. Y el mismo Jesús que habló esas palabras de advertencia también dijo, pocas líneas después: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Esas 2 partes del mismo discurso no se contradicen, se complementan. La advertencia y la esperanza son 2 caras de la misma moneda. Ver los eventos con honestidad, sin minimizarlos ni exagerarlos, y al mismo tiempo mantener el corazón orientado hacia la esperanza que las Escrituras prometen. Esa es la postura que Jesús describe como la respuesta correcta para quienes viven en los tiempos que estos eventos anuncian. Esa esperanza no es optimismo superficial, es algo mucho más sólido. Es la convicción de que el Dios que inició esta historia conoce su final, y que ese final no es la derrota sino la victoria, no la oscuridad sino la luz, no la dispersión sino el regreso y la reunión. Que todo el sufrimiento acumulado en las piedras de Jerusalén, todo el llanto derramado junto a sus muros, todas las generaciones que oraron hacia esta ciudad desde lugares lejanos y a veces desde los fondos de la desesperación, nada de eso está perdido. Todo eso está guardado en la memoria de un Dios que ve y que no olvida.
y la ciudad que ha sido el centro de tanto dolor será también, según las Escrituras, el centro de la mayor alegría que la historia humana haya producido jamás. Esa es la esperanza que Jerusalén lleva en sus piedras, junto a todo lo demás que lleva. Y esa es la esperanza que los que observan están invitados a cargar junto con ella. Hay una corriente que fluye a través de toda la historia bíblica de Jerusalén, que no siempre es visible cuando se leen los eventos uno por uno, pero que se vuelve inconfundible cuando se los ve en conjunto. Es la corriente de la fidelidad divina que sobrevive a todo lo que la historia intenta lanzar contra ella. El templo cayó. La fidelidad divina sobrevivió. El pueblo fue al exilio. La fidelidad divina sobrevivió. Los romanos destruyeron la ciudad entera. La fidelidad divina sobrevivió. Siglos de separación, persecución y olvido forzado. La fidelidad divina sobrevivió. Y en cada momento en que todo apuntaba hacia el silencio final, algo ocurrió que mantuvo viva la historia. Un remanente que volvió. Un profeta que habló. Un texto que fue copiado y preservado. Una comunidad que siguió orando. Una generación que enseñó a la siguiente lo que no debía ser olvidado. Esa continuidad, esa resistencia de la historia de Dios con esta ciudad ante todo lo que intentó interrumpirla, es la evidencia más sólida que existe de que la promesa de Dios sobre Jerusalén no ha expirado. Los eventos que están ocurriendo hoy alrededor de esta ciudad, por extraños o perturbadores que sean algunos de ellos, no son el primer capítulo dramático que Jerusalén ha vivido, son el último hasta ahora. Y la ciudad que ya sobrevivió todo lo que sobrevivió, no va a terminar su historia en una tormenta de arena o en un sonido de trompeta inexplicado. Va a terminar su historia de la manera que las Escrituras prometieron, en gloria, en restauración, en la llegada de aquel que fue prometido y que, según la tradición cristiana, puso sus pies en ese mismo monte desde donde partió. Esa es la narrativa dentro de la cual los eventos actuales encuentran su lugar más coherente, no como señales del fin de la historia, sino como señales de que la historia se está moviendo hacia su conclusión prometida. Para las personas que observan todo esto desde lejos, ya sea con fe, con curiosidad o con escepticismo, hay una cosa que los eventos de Jerusalén hacen con una eficacia que pocas otras cosas en el mundo moderno logran. Hacen que las personas se detengan y piensen. En un mundo diseñado para la distracción permanente, para el desplazamiento sin fin de pantalla en pantalla, para el consumo de información sin tiempo para la reflexión, cualquier cosa que rompa ese ciclo y obligue a una pausa genuina tiene un valor que va más allá de su contenido específico. Y Jerusalén, con todo lo que está ocurriendo dentro y alrededor de sus muros, está siendo ese tipo de interrupción para millones de personas en todo el mundo. Los está sacando del ciclo habitual y los está frente a preguntas que la distracción estaba postergando. ¿Qué importa verdaderamente? ¿Qué queda cuando todo lo demás se quita? ¿En qué o en quién se puede confiar cuando las certezas ordinarias empiezan a tambalear? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero las tienen. Y las Escrituras han estado ofreciendo esas respuestas durante milenios, no como dogmas impuestos, sino como frutos de la experiencia de innumerables personas que vivieron en la incertidumbre y encontraron en la fe algo más sólido que la incertidumbre. La manera en que esas personas describieron lo que encontraron, en los Salmos, en las cartas de Pablo, en los Evangelios, en los libros proféticos, sigue siendo la descripción más honesta y más completa disponible de lo que la fe genuina ofrece en medio de la presión. No la eliminación de la presión, no la certeza sobre el futuro, sino la presencia de Dios en el presente, que es lo único que en última instancia marca la diferencia entre atravesar la oscuridad completamente solo y atravesarla acompañado. La pregunta que permanece después de todo esto, la que cada persona que observa los eventos de Jerusalén tiene que responder por sí misma, no es si las señales son reales o si las interpretaciones son correctas. Es una pregunta más personal y más urgente. ¿Estoy viviendo de una manera que tiene sentido a la luz de lo que creo? ¿Están mis prioridades alineadas con lo que verdaderamente importa? ¿Estoy tratando a las personas a mi alrededor de la manera en que quisiera ser tratado si las circunstancias se invirtieran? ¿Estoy construyendo algo que durará o estoy simplemente consumiendo lo que el presente pone delante de mí? Esas preguntas no requieren que Jerusalén esté en llamas para ser urgentes. Son urgentes en cualquier circunstancia. Los eventos de Jerusalén simplemente las hacen más difíciles de ignorar. Y esa es quizás la función más importante de las señales. No la de proveer información que las personas no podían obtener de otra manera, sino la de crear la condición en que las preguntas que siempre debieron ser hechas, finalmente se hacen.
En ese sentido, la tormenta que oscureció el cielo sobre Jerusalén, el fuego que giró dentro de la iglesia, el anillo que apareció sobre la puerta oriental y el sonido que resonó como una trompeta por toda la ciudad pueden ser exactamente lo que las señales bíblicas siempre han sido. No predicciones ni pruebas, sino invitaciones. Invitaciones a despertar, invitaciones a regresar, invitaciones a prestar atención a lo que la distracción había logrado posponer demasiado tiempo. La ciudad de Jerusalén ha extendido esa invitación a cada generación que ha pasado por ella o que la ha observado desde la distancia. Y la ciudad sigue haciéndolo hoy, con la misma paciencia y la misma insistencia que han caracterizado su historia desde el principio. Las tormentas pasarán, las señales cambiarán de forma, los debates sobre las interpretaciones continuarán, pero la invitación permanecerá y seguirá siendo la más importante que cualquier persona pueda recibir. La invitación a vivir de una manera que tenga valor eterno, en un tiempo que está pasando más rápido de lo que cualquier generación llega a comprender del todo. Gracias por estar aquí hasta el final. Si este video te movió de alguna manera, deja tu comentario abajo. Comparte lo que piensas, lo que sientes o simplemente una oración por Jerusalén y por todos los que viven en la incertidumbre de estos tiempos. Suscríbete para no perderte lo que viene. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente mientras navegas todo lo que el mundo está atravesando en este momento. ¿Crees que estos son solo eventos extraños o señales a las que el mundo debería prestar más atención? Tu voz importa en esta conversación. Déjanos saber qué piensas. Mientras las conversaciones sobre los eventos de Jerusalén siguen multiplicándose en todos los idiomas y en todas las plataformas, una dimensión de esa conversación que a muchos les resulta especialmente inquietante es la relacionada con la posibilidad del engaño espiritual. Las Escrituras advierten repetidamente que en los tiempos de mayor tensión y expectativa, la capacidad de ser engañado también aumenta. Jesús dice en Mateo 24:24, «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos». Esa advertencia no está dirigida a los ingenuos o a los desinformados. Está dirigida a los más devotos, a los más comprometidos, a los que más profundamente desean ver el cumplimiento de las promesas que han esperado toda su vida. Son ellos los que más necesitan la advertencia, precisamente porque su deseo de ver señales puede hacer que su discernimiento sea más vulnerable. El engaño espiritual no siempre llega de manera obvia ni de fuentes claramente sospechosas. Con frecuencia llega de lugares que parecen completamente razonables, de personas que hablan con autoridad y conocimiento, que citan las Escrituras con precisión, que producen interpretaciones coherentes de los eventos actuales y que sin embargo conducen a sus oyentes hacia lugares que las Escrituras mismas no acompalan. El criterio que las Escrituras ofrecen para discernir no es la coherencia de la interpretación, sino el fruto que produce, una enseñanza que aumenta el amor, la humildad, la generosidad y la paz, viene de un lugar diferente a una que produce división, superioridad espiritual, miedo o desprecio hacia los que no coinciden. Esa distinción simple, aunque difícil de aplicar en la práctica, es la herramienta de discernimiento más confiable que las Escrituras ofrecen. En el contexto de Jerusalén y de todos los debates que rodean su situación actual, esa herramienta de discernimiento es especialmente necesaria. Porque en esa ciudad, donde la historia tiene el peso que tiene y donde las expectativas religiosas son tan intensas, el margen entre la fe genuina y el fanatismo peligroso es más estrecho que en cualquier otro lugar. Las personas que van a Jerusalén, llenas de certezas sobre lo que están llamadas a hacer por la profecía, pueden causar daños enormes, incluso con las mejores intenciones. Y las personas que observan a Jerusalén desde lejos, llenas de interpretaciones sobre lo que cada nuevo evento significa, pueden crear confusión y miedo que no sirven a nadie. La humildad interpretativa, la disposición a decir, no sé con certeza qué significa esto, pero sé a quién confío, es la postura que las Escrituras valoran más que cualquier elaboración profética por más brillante que sea. La ciudad que ha cargado con las esperanzas y los temores de millones de personas a lo largo de siglos merece ser observada con esa humildad. Merece ser amada con la clase de amor que no la instrumentaliza para sus propias agendas, que no la usa como evidencia de sus teorías, que no reduce su complejidad viva a un símbolo en un mapa profético. Merece ser vista como lo que es, una ciudad real, con personas reales que viven y trabajan y oran y dudan
y esperan dentro de sus muros en medio de tensiones que tienen consecuencias inmediatas y concretas para sus vidas cotidianas. Y esas personas, con sus esperanzas y sus miedos ordinarios, son las que más merecen la oración, la solidaridad y el respeto de todos los que observan su ciudad desde lejos y se preguntan qué está ocurriendo en ella. Que esa sea la última palabra sobre este tema, no el análisis, sino la oración, no la certeza, sino la confianza, no el espectáculo, sino la presencia. Señor, ten misericordia de Jerusalén. Ten misericordia de todos los que viven en la incertidumbre de estos tiempos, y concede a todos los que observan la sabiduría para ver con claridad, el valor para actuar con integridad y la paz que solo viene de confiar en aquel que conoce el final desde el principio. Lo que estamos viendo en Jerusalén no ocurre en un vacío. Ocurre en el contexto de un mundo que está experimentando una transformación en múltiples dimensiones simultáneamente: tecnológica, política, climática, social y espiritual. Y esa simultaneidad es en sí misma significativa. En períodos anteriores de la historia, los grandes cambios tendían a ocurrir en una dimensión a la vez: una revolución política, una transformación económica, un desplazamiento cultural. Hoy, todos esos cambios parecen estar ocurriendo al mismo tiempo, y con una velocidad que las instituciones humanas, tanto las civiles como las religiosas, tienen dificultades para asimilar. Esa aceleración produce en muchas personas la sensación que Lucas 21 describe como angustia de las naciones con perplejidad. No simplemente dificultad, sino la dificultad de entender qué está ocurriendo a un nivel básico. En ese contexto, Jerusalén funciona como una especie de amplificador. Los eventos que en otra ciudad serían simplemente noticia, se convierten aquí en material para la reflexión espiritual y profética, porque la ciudad misma es un repositorio de significado acumulado durante 3 milenios. Cuando la tierra se agrieta en el Monte de los Olivos, ese hecho tiene una resonancia que el mismo fenómeno geológico no tendría en ningún otro lugar del planeta. Cuando el cielo se oscurece sobre el monte del templo, esa oscuridad invoca una biblioteca entera de textos sagrados en la memoria de millones de creyentes de 3 tradiciones diferentes. Cuando un sonido que nadie puede identificar resuena por las calles de la ciudad vieja, ese sonido toca algo que va más profundo que los oídos. Toca la memoria espiritual colectiva de una humanidad que ha orado hacia este lugar durante más tiempo del que ningún sistema de escritura tiene registrado. Esa resonancia es lo que hace que los eventos de Jerusalén sean tan difíciles de dejar simplemente en manos de los expertos. Los expertos, con sus instrumentos y sus metodologías, hacen un trabajo necesario e importante. Miden, analizan, catalogan y ofrecen explicaciones que ayudan a las personas a comprender las causas físicas de lo que están viendo. Ese trabajo merece respeto y atención, pero no agota la pregunta, porque la pregunta que millones de personas están haciendo no es solamente ¿qué causó esto?, sino ¿qué significa esto? Y esa segunda pregunta, la pregunta del significado, es la que los instrumentos de medición no pueden responder. Es la pregunta que las escrituras han estado respondiendo durante milenios, y es la pregunta para la que siguen siendo la fuente más completa y más confiable que existe. El significado que las escrituras le dan a los eventos de Jerusalén no es un significado de terror, es un significado de transición. Las señales que aparecen en el cielo y en la tierra de esta ciudad no anuncian el fin de todo lo que importa. Anuncian el comienzo de algo que las escrituras describen como mejor que cualquier cosa que la historia ha producido hasta ahora. El libro del Apocalipsis, que contiene las visiones más cargadas de simbolismo de toda la Biblia, no termina con la destrucción. Termina con una nueva creación, con una nueva Jerusalén, con la afirmación de que Dios hace nuevas todas las cosas. Ese es el horizonte dentro del cual los eventos actuales encuentran su lugar más honesto. No como señales de la derrota de la esperanza, sino como señales de que algo que ha sido prometido se está acercando. Esa convicción no obliga a nadie a dejar de prestar atención a las causas del sufrimiento presente, ni a dejar de trabajar por un mundo más justo en el aquí y ahora. Las Escrituras nunca han presentado la esperanza escatológica como una razón para la inacción. Al contrario, una y otra vez, la esperanza en el futuro prometido es presentada como la motivación más poderosa para la acción correcta en el presente. Porque si el futuro está en manos de un Dios que es justo, misericordioso y fiel, entonces vale la pena vivir de acuerdo con esos valores ahora, no como performance, sino como coherencia. Vale la pena tratar a los demás con la dignidad que les corresponde como portadores de la imagen de Dios.
Vale la pena buscar la reconciliación donde hay división. Vale la pena invertir en lo que dura por encima de lo que simplemente complace. En Jerusalén, ciudad donde esa tensión entre el presente difícil y el futuro prometido es más visible que en ningún otro lugar, esa convicción tiene un costo concreto. Las personas que viven allí no pueden permitirse el lujo de la abstracción. Su fe se prueba en las calles, en los mercados, en las conversaciones entre vecinos que no comparten la misma tradición, en las decisiones cotidianas sobre dónde trazar los límites y cómo tratarse unos a otros cuando las diferencias son profundas y las heridas son reales. Y sin embargo, una y otra vez, en medio de toda esa dificultad, emergen historias de personas que han encontrado en su fe los recursos para hacer lo que sin ella habría sido imposible: perdonar, reconciliarse, colaborar, construir juntos algo que ninguna de las partes podría construir sola. Esas historias no son las que llenan los titulares, pero son las que mejor describen lo que las Escrituras prometen: que la fe genuina produce frutos que el mundo, dejado a sus propias fuerzas, no puede producir. La ciudad antigua sigue hablando, a través de las tormentas que oscurecen su cielo y a través de las excavaciones que revelan sus secretos enterrados, a través de los sonidos que resuenan sin explicación por sus calles y a través de los fuegos que se comportan de maneras que desafían la física ordinaria, a través de las grietas que se abren en el monte donde Jesús oró en la última noche y a través de las oraciones que se susurran junto al mismo muro que conoció la gloria y la destrucción del templo. Todo eso habla, no siempre con claridad, no siempre de una manera que pueda ser transcrita en un argumento lógico ordenado, pero habla, y las personas que han aprendido a escuchar con el corazón, no solo con la mente, escuchan algo en ese hablar que no pueden escuchar en ningún otro lugar del mundo. Escuchan una promesa que se niega a quedar sepultada. Escuchan la voz de una historia que no ha terminado. Y escuchan, en el trasfondo de todo lo demás, algo que solo puede describirse como esperanza. No la esperanza frágil que depende de que las circunstancias sean favorables para sostenerse, sino la esperanza que tiene raíces más profundas que cualquier circunstancia, que ha sobrevivido a destrucciones y exilios y persecuciones y siglos de silencio forzado, y que sigue estando aquí, viva y activa, en el corazón de todos los que se niegan a dejar que la historia de Dios con esta ciudad sea la última palabra sobre el futuro de la humanidad. Esa esperanza es la herencia de Jerusalén para el mundo, y el mundo en este momento de incertidumbre y de señales acumuladas la necesita más que nunca. Pensemos un momento en lo que significa que toda esta acumulación de fenómenos, desde la tormenta que oscureció el cielo hasta el sonido que resonó como una trompeta por las calles, haya ocurrido en una ciudad que lleva el nombre que tiene. Jerusalén, en hebreo Yerushalayim, contiene la raíz Shalem, que está relacionada con la misma palabra que da origen a Shalom, paz, la ciudad de la paz. Es uno de los grandes rasgos de la ironía de la historia que el lugar que lleva ese nombre haya sido también uno de los más disputados, más asediados y más ensangrentados de toda la historia humana. Esa tensión entre el nombre y la realidad no es un error ni una crueldad cósmica. Es la descripción de una condición que las Escrituras presentan como inseparable del destino de esta ciudad, la de ser el lugar donde la paz es más prometida y más negada, más buscada y más elusiva, porque es el lugar donde el conflicto entre lo que la humanidad es y lo que Dios quiere que sea se expresa con la mayor claridad. Esa tensión entre nombre y realidad es también la que hace que los eventos actuales alrededor de Jerusalén sean tan significativos para tantas personas en todo el Tzin-Posisikir, mundo. Cuando la oscuridad cae sobre la ciudad de la paz, cuando el fuego gira dentro de sus iglesias y el cielo produce sonidos que nadie puede identificar, no es solo una ciudad ordinaria la que está experimentando fenómenos atmosféricos extraños. Es el lugar que lleva la promesa de la paz sobre su nombre, el que parece estar siendo sacudido desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Y eso no puede ser recibido de manera indiferente por quienes entienden lo que ese nombre significa y lo que la promesa que contiene representa para el futuro de la humanidad. Isaías 62:1 dice: «Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descanso, hasta que su justicia resplandezca como un resplandor, y su salvación se encienda como una antorcha». Esas palabras fueron escritas en un momento en que Jerusalén estaba lejos de parecerse a lo que prometía ser. Y sin embargo, quien las escribió no se rindió, no cambió el tema, no redirigió la expectativa hacia otro lugar.
siguió hablando sobre Jerusalén con la misma insistencia y la misma esperanza que habría tenido si ya pudiera ver el cumplimiento de lo que prometía. Esa es la postura que las Escrituras llaman fe. Hablar de lo que aún no es como si ya fuera, no porque se esté mintiendo, sino porque se confía en aquel que tiene el poder de hacer que así sea. Esa confianza no es fácil de mantener en los tiempos en que las noticias que llegan de Jerusalén son de conflicto, de tensión creciente, de eventos que desafían cualquier clasificación sencilla. Pero es exactamente en esos tiempos cuando esa confianza tiene mayor valor. Una fe que solo puede sostenerse cuando las circunstancias son favorables no es la fe que las Escrituras describen. La fe que las Escrituras presentan como el modelo de los grandes personajes bíblicos es la que persiste a pesar de las circunstancias, que no espera que las condiciones sean ideales para seguir confiando, que ha decidido de antemano dónde va a poner su ancla y no la mueve cuando el viento sopla. Esa decisión previa, esa orientación del corazón que se establece antes de que lleguen las tormentas, es lo que determina cómo una persona va a atravesar los tiempos difíciles. Y es lo que los eventos de Jerusalén están invitando a cada observador a examinar en su propia vida. ¿En qué está anclado tu corazón? ¿En las circunstancias que cambian? ¿En los sistemas que pueden fallar? ¿En las certezas que pueden desaparecer de un momento a otro? ¿O en algo que ha demostrado ser más estable que todo lo que la historia ha intentado contra él? Esa es la pregunta que la ciudad de la paz, con toda su impaz permanente y sus señales acumuladas, sigue planteando a cada generación que la observa. Y la respuesta que sigue siendo la más honesta y la más sólida es la que el profeta Isaías ofreció desde las ruinas de su tiempo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Esa paz completa no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de los problemas. Es el resultado de una mente que ha decidido perseverar en la confianza, no porque la situación lo justifique, sino porque el objeto de la confianza lo merece. Y en una ciudad donde las tormentas oscurecen el cielo, donde el fuego se comporta de maneras que nadie puede explicar del todo, donde el suelo se agrieta en la dirección que los profetas describieron hace siglos y donde los sonidos resuenan sin origen conocido, esa paz completa sigue siendo posible. No para todos de manera automática, pero sí para quienes han decidido anclar en lo que dura, para quienes han encontrado en las Escrituras no solo información, sino compañía, para quienes no observan los eventos de Jerusalén desde el miedo, sino desde la confianza de que el Dios que comenzó esta historia la terminará bien. Y conviene detenerse aquí, antes de seguir avanzando, porque la pregunta del ancla no es una metáfora cualquiera. El ancla es uno de los símbolos más antiguos de la esperanza cristiana. Los primeros creyentes la dibujaban en las paredes de las catacumbas cuando todavía no se atrevían a dibujar la cruz, porque el ancla decía lo que necesitaban decir sin atraer la atención de quienes los perseguían. El ancla era una cruz disfrazada, sí, pero también era algo más. Era la imagen exacta de lo que sostiene a un alma cuando todo lo demás se mueve. Un barco anclado no deja de sentir las olas. La tempestad sigue golpeando el casco. El viento sigue empujando hacia la roca. Pero el ancla hundida en el fondo que nadie ve, sostiene. Y mientras sostenga, el barco no naufraga, aunque parezca que está a punto de hacerlo. La fe descrita por el autor de la carta a los Hebreos funciona exactamente así, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Hebreos 6:19. El ancla del alma no flota en la superficie de las circunstancias. Penetra en lo que está más allá del velo, en lo que no se ve, en lo que no cambia, y esa es la única razón por la que sostiene. Por eso la pregunta inicial no es retórica, es la pregunta más práctica que un ser humano puede hacerse en un tiempo como el nuestro, porque todo lo demás se está revelando como insuficiente. Las economías que parecían sólidas muestran grietas, las instituciones que parecían eternas pierden credibilidad, los liderazgos que parecían inamovibles caen en cuestión de meses. Las certezas científicas que se enseñaban como definitivas son revisadas cada pocos años. Las relaciones humanas, por más profundas que sean, conocen el límite de la mortalidad. Incluso el propio cuerpo, que cada uno suele asumir como dado, comienza un día a recordarle a su dueño que no es eterno. Si el corazón se ancla en cualquiera de estas cosas, el corazón se mueve con ellas. Y cuando ellas se mueven con violencia, el corazón se rompe. Pero hay algo que no se ha movido. Y esa es la palabra de Dios, conservada a través de los siglos, copiada por escribas que se jugaban la vida en cada letra,
traducida a centenares de idiomas, atacada por imperios y filosofías y modas intelectuales, y que sigue allí, abierta sobre la mesa de cualquier persona que decida abrirla, diciendo exactamente lo que decía hace 2500 años cuando Isaías la escribió por primera vez. Esa palabra no envejece. Esa palabra no se ajusta a la moda. Esa palabra no se vende al mejor postor. Esa palabra sigue describiendo a Dios con la misma fidelidad con la que lo describió cuando los reinos de Asiria y Babilonia parecían destinados a durar para siempre y sin embargo cayeron uno tras otro mientras la palabra permanecía intacta. Y la persona que ancla su corazón en esa palabra, ancla su corazón en lo que sobrevive a todo, porque Dios mismo se ha comprometido a sostenerla. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Esto es lo que cambia el sentido de mirar los eventos de Jerusalén. Quien observa la ciudad sin esa palabra solo ve geopolítica complicada, conflicto interminable, riesgos militares, símbolos religiosos que disputan un mismo metro cuadrado de tierra. Y desde ese ángulo, lo único razonable es la angustia, porque cada noticia confirma que el problema no tiene solución humana. Pero quien observa la ciudad con esa palabra ve algo distinto. Ve un escenario que Dios eligió hace milenios para mostrar al mundo quién es. Ve un calendario que Dios escribió antes de que la historia comenzara. Ve señales que confirman, una tras otra, que lo que los profetas anunciaron no era especulación piadosa, sino reportes adelantados de hechos reales. Y esa diferencia de mirada cambia todo. No cambia los hechos. Cambia el corazón que los recibe. El profeta Isaías escribió las palabras del capítulo 26 en un contexto muy concreto. Judá estaba rodeada por enemigos, los reinos vecinos caían uno tras otro, y la propia Jerusalén veía aproximarse el día en que también ella sería invadida. No era un momento de tranquilidad religiosa, era un momento de pánico nacional. Y sin embargo, en medio de ese pánico, el profeta levantó la voz y describió la única paz que podía durar más que la situación. No describió una paz política, porque sabía que esa paz no iba a llegar. No describió una paz emocional, porque sabía que las emociones no obedecen a las órdenes. Describió una paz que dependía de un solo factor: la dirección hacia donde el pensamiento humano persevera. Quien persevera mirando hacia Dios, dice el profeta, recibe paz completa, no paz parcial, no paz a ratos, no paz cuando las cosas mejoran, paz completa. Y la lógica de esa promesa es sencilla y rigurosa. Si Dios no cambia, y si el pensamiento persevera anclado en Él, entonces lo que recibe el pensamiento es la propia estabilidad de Dios. La paz no surge de la situación, surge del objeto al que la mente se aferra. Esta lógica vale para Isaías, vale para los exiliados que llevaron sus rollos a Babilonia, vale para los discípulos que vieron a Jerusalén caer en el año 70, vale para los creyentes de todos los siglos que han enfrentado pruebas que parecían más grandes que su fe, y vale, sin ninguna duda, para la generación que hoy observa una Jerusalén llena de señales que no se dejan explicar. Porque la promesa no tiene fecha de caducidad. La promesa describe un mecanismo espiritual que funciona siempre, pensamiento que persevera, confianza que se mantiene, paz completa que desciende. Es casi una fórmula. Y la fórmula sigue activa. Conviene también pensar qué significa exactamente perseverar. No es una palabra romántica. No es un sentimiento agradable. Perseverar es seguir cuando ya no se quiere seguir. Es continuar pensando en Dios cuando los pensamientos quieren huir a otra parte. Es regresar al texto bíblico cuando el cuerpo prefiere el sofá y la pantalla. Es mantener la oración cuando los labios se cansan. Es recordarse a sí mismo a las 3 de la madrugada que Dios sigue siendo Dios aunque las noticias del mundo griten lo contrario. La palabra hebrea que Isaías usa tiene la idea de algo apoyado, sostenido, firme, como una columna que descansa sobre su base. El pensamiento que persevera se apoya, no flota, no vaga, se apoya. Y esa imagen es importante porque sugiere que perseverar no es un esfuerzo solitario sino un acto de descansar en algo que sostiene. Quien persevera no se sostiene a sí mismo, es sostenido. Y por eso la paz que recibe no es la paz de los fuertes, sino la paz de los que han aprendido a dejarse cargar. Hay un detalle adicional en el versículo que vale la pena rescatar. El profeta no dice, tú darás paz, como si fuera un acto puntual. Dice, tú guardarás en completa paz. Guardar es un verbo de protección continua.
Es lo que hace el pastor con sus ovejas, lo que hace el centinela con la ciudad, lo que hace la madre con el hijo dormido. Guardar implica vigilancia, presencia, acción sostenida en el tiempo. Y eso significa que la paz prometida no es un regalo entregado una vez y luego abandonado. Es una protección activa. Dios no se queda al margen viendo cómo el creyente sobrevive. Lo guarda, lo rodea, lo sostiene. Esa imagen consuela especialmente cuando la ciudad estudiada es Jerusalén, porque la propia Jerusalén ha sido el escenario donde Dios ha guardado a su pueblo a lo largo de los siglos, a pesar de todo lo que parecía indicar que el pueblo no sobreviviría. Si Dios ha guardado a Jerusalén durante 3 milenios de hostilidad ininterrumpida, no le costará nada guardar a un corazón que confía. La paz completa, además, no es solamente una experiencia interna, es una experiencia que se nota. Las personas que la tienen se diferencian de las que no porque sean más felices, ni porque sufran menos, ni porque tengan respuestas para todo. Se diferencian porque, cuando todo se sacude, ellas no se desmoronan al mismo ritmo. Permanecen, mantienen el rostro firme, hablan con calma, toman decisiones con claridad, sirven a otros cuando otros se hunden, y esa diferencia es la mejor prueba pública de que el ancla funciona. Cuando viene la tormenta, los anclados se ven distintos de los no anclados. Y la diferencia no es mérito de los anclados, es mérito del ancla. Por eso quien recibe la paz completa termina apuntando, casi sin querer, hacia el que la concede. La paz completa evangeliza sin necesidad de discursos. Ahora bien, dicho todo esto, queda por explorar la otra mitad de la imagen. Porque el versículo de Isaías no se entiende del todo si no se observa el contraste con lo que pasa cuando el corazón se ancla mal. Y aquí es donde la ciudad de la paz vuelve a hablar con fuerza. Jerusalén ha sido, a lo largo de los siglos, el lugar donde más imperios han intentado anclar su grandeza. Asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, bizantinos, omeyas, abasíes, cruzados, mamelucos, otomanos, británicos. Cada uno llegó convencido de que su dominio sobre la ciudad era el dominio definitivo. Cada uno construyó, decretó, acuñó monedas, levantó murallas, redactó leyes. Cada uno creyó que era el final de la historia, y cada uno, sin excepción, terminó siendo desplazado por el siguiente. Las piedras que pisaban son ahora capas arqueológicas debajo de los pies de quienes caminan por la ciudad hoy. Sus banderas son recuerdos de museo. Sus nombres son apenas notas a pie de página en los libros de historia. ¿Por qué? Porque anclaron en lo equivocado. Anclaron en el poder militar, en la habilidad política, en la fuerza económica, en la astucia diplomática, y todas esas cosas, por más impresionantes que parecieran en su momento, eran arena. Y la arena no sostiene. Quien hace esa lectura larga de la historia de Jerusalén, descubre algo que no se aprende en ningún otro lugar con la misma claridad. El único poder que ha permanecido en la ciudad es el poder de la palabra de Dios. Los imperios pasaron, los reyes cayeron, las modas religiosas cambiaron, pero los textos sagrados se siguen leyendo en las mismas piedras donde los profetas los pronunciaron por primera vez. Y eso no es casualidad. Es un mensaje de Dios escrito con la materia prima de la historia. Es como si Dios hubiera dicho: mirad esta ciudad, mirad cuántos creyeron poder doblegarla, mirad cuántos quedaron en el camino, y mirad lo que sigue en pie. Lo que sigue en pie es su palabra. Y por extensión, lo que sigue en pie es el corazón humano que ancla en esa palabra. Esa es la lección permanente de Jerusalén para quien la observa con ojos abiertos. En este punto conviene también nombrar algo que muchas veces se evita por temor a parecer exagerado. La situación actual del mundo no es una situación común. No lo es. Y no hace falta ser profeta para notarlo. Basta con leer titulares de la prensa internacional con cierta perspectiva histórica. Los conflictos se multiplican. Las divisiones políticas se profundizan. Las economías se mueven con una volatilidad que asusta incluso a los expertos. Las pandemias dejaron de ser ficción de cine para volverse experiencia común. Los movimientos sísmicos y los fenómenos climáticos se vuelven más frecuentes y más intensos. La tecnología avanza a una velocidad que la ética humana no logra alcanzar. Y en medio de todo eso, Jerusalén concentra una densidad de señales que cuesta clasificar. Tormentas que oscurecen el cielo en pleno mediodía. Fuegos que se comportan con un dinamismo extraño en los lugares más simbólicos. Grietas en el suelo que reproducen exactamente la dirección que Zacarías describió siglos antes. Sonidos sin origen identificado,
captados por miles de personas, sin posibilidad de atribución científica directa. Cada una de estas señales por sí sola podría ser anécdota. Todas juntas, en la ciudad que la Biblia eligió como escenario final de la historia, en una generación que ya ha visto cumplirse decenas de profecías que parecían imposibles, son otra cosa. Son una invitación a despertar, una invitación a recordar que las cosas que se anunciaron no se anunciaron en vano, y la respuesta correcta a una invitación así no es el miedo, es la confianza. Porque el Dios que anunció estas cosas las anunció precisamente para que su pueblo no se asustara cuando comenzaran a ocurrir. Jesús lo dijo con todas las letras: mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Mateo 24:6. La frase no dice que las cosas no van a ocurrir. Dice que cuando ocurran, el corazón del creyente no debe turbarse. Dios prefirió advertir, aunque la advertencia adelantara una incomodidad antes que dejar a su pueblo desprevenido. Y eso es un gesto de amor. Un padre que avisa a sus hijos sobre el camino que viene no los está asustando, los está preparando. Y la preparación, cuando llega el día, se vuelve descanso. Por eso quien ha leído los textos sagrados de Jerusalén con atención no observa los acontecimientos actuales con horror, sino con un sentimiento mezclado de asombro, gratitud y expectativa. Asombro porque lo escrito se cumple. Gratitud porque Dios avisó. Expectativa porque, si esto se cumple, lo demás también se cumplirá. Y lo demás es lo más hermoso que se ha prometido nunca a la humanidad. Hay quienes, frente a estas señales, eligen el camino contrario. Eligen la negación, eligen la burla, eligen archivar todo bajo la etiqueta cómoda de la coincidencia. Y eso también fue anunciado. El apóstol Pedro escribió hace casi 2000 años que en los últimos días vendrían burladores diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda Pedro 3:4. La burla forma parte del cuadro. No es un imprevisto, es parte del paisaje predicho. Y la burla, además, suele ir acompañada de una explicación. Todas las cosas permanecen igual. Es decir, la postura clásica del que prefiere creer que nada cambia, aunque a su alrededor todo grita lo contrario. Esa postura puede dar tranquilidad momentánea, pero no protege del futuro. La paz completa, la única que dura, no se construye sobre la negación de los hechos, se construye sobre la confianza en quien los gobierna. Y aquí volvemos al ancla. El que ancla en Dios puede mirar los hechos sin necesidad de negarlos. Puede ver las grietas, escuchar los sonidos, leer las noticias, recibir los informes y mantener al mismo tiempo una serenidad que sorprende a quienes lo rodean, porque su serenidad no depende de los hechos, depende del que está más allá de los hechos, y mientras él esté, todo lo demás está bajo control, aunque no parezca estarlo. Esa es la promesa práctica de Isaías 26:3, y esa es la diferencia entre vivir estos tiempos con esperanza o vivirlos con angustia. La diferencia no la hace la inteligencia, ni la información, ni la fortaleza emocional. La hace el ancla. El libro de Apocalipsis termina con una visión que es simultáneamente el fin de la historia tal como la conocemos y el comienzo de algo que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ni ningún corazón ha concebido. Una nueva creación, libre del dolor y del luto y de la muerte. Una nueva Jerusalén, que desciende del cielo adornada como una novia para su esposo. Un Dios que habita con su pueblo de manera directa y permanente, sin velos ni intermediarios, ni la separación que ha marcado la relación entre lo divino y lo humano desde la caída del Edén. Esa visión es el horizonte hacia el que toda la historia de Jerusalén, con toda su oscuridad y todo su dolor y toda su gloria fragmentada, ha estado apuntando desde el principio. Y los eventos actuales, por más difíciles de clasificar que sean, no contradicen ese horizonte, lo hacen más urgente, lo traen más cerca, y para quienes lo tienen presente, lo hacen más real que nunca. Conviene detenerse a contemplar esa imagen final porque no es una imagen menor, es la imagen que cierra toda la Biblia, es el último cuadro de una galería que comenzó con el primer cuadro del Génesis. Y entre los dos cuadros, la coherencia es asombrosa. En Génesis, Dios crea un jardín y camina con el hombre al fresco del día. En Apocalipsis, Dios desciende a una ciudad y vive con el hombre para siempre. En Génesis, el hombre pierde el acceso al árbol de la vida por una sentencia de expulsión. En Apocalipsis, ese mismo árbol vuelve a estar disponible, en medio de la calle de la ciudad nueva, dando fruto cada mes y con hojas para sanidad de las naciones.
En Génesis, el hombre se esconde de la presencia de Dios por miedo a su propia desnudez. En Apocalipsis, los redimidos contemplan el rostro de Dios sin filtros y reciben su nombre en la frente. Lo que se rompió al principio se restaura al final. Y entre los dos extremos, la cruz, el centro absoluto de toda la historia, sostiene todo el peso del relato. Sin la cruz, la promesa final sería una utopía. Con la cruz, es una realidad que ya fue pagada y que solo está esperando la fecha de entrega. La Nueva Jerusalén descrita en los capítulos finales de Apocalipsis no es una metáfora. El texto la describe con detalles que parecen excesivos si se tratara de simple simbolismo. Mide 2.200 kilómetros por lado. Tiene 12 puertas, 3 en cada punto cardinal, cada una hecha de una sola perla. Tiene 12 cimientos, cada uno adornado con una piedra preciosa diferente. La calle principal es de oro puro, transparente como vidrio. No hay templo en ella, porque el templo es el propio Dios. No hay sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. No hay noche allí. No entra nada inmundo, ni nadie que haga abominación o mentira. Sus puertas no se cierran de día, y allí no hay noche. Los reyes de la tierra traerán a ella su gloria y honor. El río de agua de vida sale del trono de Dios y del Cordero, y a un lado y a otro del río está el árbol de la vida. Y los que servirán a Dios verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y reinarán por los siglos de los siglos.